Eva, como de costumbre, estaba limpiando la mansión del millonario Damien. Pero un día, mientras limpiaba, entró accidentalmente en su habitación y escuchó algo en lo que no debía involucrarse. «Eres un miserable lisiado, ¿me oyes?», siseó Verónica, inclinándose hacia el rostro de su prometido, Damien. Él permanecía inmóvil en su silla de ruedas en medio del lujoso salón, en cuyo suelo de mármol brillaban los fragmentos de una jarra de cristal. Verónica, vestida con un deslumbrante vestido blanco de encaje, estaba de pie con el rostro desfigurado por la ira. Junto a Damien, con un trapo apretado entre las manos, se encontraba la joven limpiadora Eva, con los ojos llenos de miedo y mudo compasión por el dueño de la casa. Damien miraba en silencio a su prometida, y su aparente calma solo echaba más leña al fuego de su ira. «Has destrozado mi vida. Has reducido nuestros planes a cenizas», continuó gritando Verónica, señalando con la mano la lujosa decoración de la habitación. «No voy a convertirme en la cuidadora de un inválido indefenso. Olvídalo». Se enderezó y lo miró con desprecio de arriba a abajo, tras lo cual pronunció una frase llena de veneno y significado oculto. «De todos modos, es un justo castigo por tu mentira sin límites». Hace 3 meses, Damien gozaba de plena salud y dirigía con seguridad su imperio financiero. Sin embargo, la próxima boda con la encantadora Verónica le causaba cada vez más inquietud, ya que sospechaba que ella tenía motivos egoístas. Para disipar sus dudas y conocer los verdaderos sentimientos de su prometida, Damien ideó un plan desesperado y descarado. Simuló un grave accidente de coche. Los médicos le dieron un diagnóstico desalentador: parálisis de las extremidades inferiores, que en realidad formaba parte de una puesta en escena cuidadosamente planeada por él. Damien se aisló por completo en su finca en las afueras, cortando deliberadamente todo contacto con el mundo exterior. Poco después de aquella tragedia fingida, apareció en la mansión una nueva criada, Eva, una chica modesta y callada, contratada para ayudar en las tareas domésticas y cuidar de las pertenencias del millonario inmovilizado. La puerta de entrada se cerró de golpe y Verónica desapareció, dejando tras de sí un silencio abrumador, más opresivo que cualquier grito. Eva, tras pensarlo un poco, se dirigió silenciosamente al pasillo y regresó con un recogedor y un cepillo. Se arrodilló, manteniéndose a una distancia segura de la silla de Damien, y comenzó a recoger con diligencia los brillantes fragmentos del suelo de mármol. «No hace falta, Eva», dijo Damien con voz fría y distante. «La ama de llaves enviará a alguien para que se encargue de la limpieza». Eva lo miró, sin rastro de reproche o curiosidad en sus ojos, solo sincera preocupación. «Solo quiero quitar los elementos más peligrosos para que no dañen las ruedas», dijo suavemente, y sin darle oportunidad de replicar, continuó con lo que estaba haciendo. Esa preocupación tan sencilla y sincera impactó a Damien mucho más que todas las airadas reprimendas de Verónica. Por primera vez en todo este tiempo absurdo, sintió un agudo remordimiento. Esta modesta joven le había mostrado más bondad que aquella a quien él iba a dedicar su vida. En ese momento, la anciana cocinera Marta entró en la sala con expresión severa. «La tormenta ha amainado, señor Damien», dijo, mirando con desaprobación los fragmentos del jarrón esparcidos por el suelo. «Le he preparado su té de hierbas favorito. Le ayudará a encontrar la paz». «Gracias, Marta. No hace falta», dijo Damien, pero Marta pareció no oírlo. «Ya lo traigo», dijo con determinación y salió de la habitación. Eva había terminado de limpiar, recogió los fragmentos con el recogedor y al levantarse se dirigió a Damien. «¿Necesita algo más, señor?» A él le sorprendió su sencillez y amabilidad después de todo lo que acababa de presenciar. Asintió en silencio.
La chica asintió en respuesta y salió silenciosamente de la habitación. Al quedarse solo, Damien miró el teléfono que tenía en las rodillas. La decisión le llegó con fuerza. Este espectáculo debía terminar antes de lo previsto, e inmediatamente envió un breve mensaje a Mark. Activa la segunda fase. Mañana. A la mañana siguiente, Verónica parecía haber borrado el escándalo del día anterior de su memoria. Entró en el salón bañado por el sol, con un enorme ramo de lirios blancos y una sonrisa radiante. «Perdóname, Damien, me comporté muy mal», confesó, colocando cuidadosamente las flores en un jarrón nuevo. No estaba en mi sano juicio. Me sentía abrumada por todo. Damien, sin cambiar la expresión de su rostro, observó su intento de reconciliación. «No te preocupes, Verónica. Olvidémoslo», dijo con calma. Ella se sentó a su lado e intentó mostrar su preocupación, arreglándole la manta que cubría sus piernas. Pero sus dedos apenas tocaron la tela y una sombra de repugnancia se dibujó en su rostro. En ese momento, Eva entró en la habitación con su carrito de limpieza. «Buenos días, Eva», la saludó Damien con cordialidad. «Espero que haya descansado bien». «Sí, señor, gracias». «Buenos días», respondió la joven con cortesía, inclinándose ligeramente. Al notar esta cálida interacción, Verónica se tensó de inmediato y su máscara de novia amorosa se resquebrajó. Verónica esperó a que Eva comenzara a limpiar el polvo de la repisa de la chimenea y, acercándose por detrás, le dijo con voz fría: «¿Ves esas ventanas del jardín de invierno? Para la hora de la cena deben estar impecables. Me refiero a que deben estar tan transparentes que se pueda leer el texto del periódico a través de ellas». Eva se volvió y miró las enormes ventanas panorámicas que ocupaban casi todo el hueco. Era una tarea que requería el esfuerzo de todo un equipo durante todo el día. «Pero señora, para eso necesitaré equipo especial y ayuda», respondió Eva con inseguridad. «No me importan tus dificultades», replicó Verónica secamente, sintiéndose todopoderosa. «Si no puedes hacer una tarea tan básica, entonces no tienes cabida aquí. ¿Entendido?». Se dio la vuelta y, con una sonrisa despectiva, se dirigió hacia Damien, dejando a Eva sola en medio de la sala, humillada y abatida por esa petición imposible de cumplir. Eva, llena de desesperación, miró las gigantescas paredes de cristal del jardín de invierno, consciente de lo imprudente y cruel que era la orden de Verónica. En el almacén encontró una sencilla escalera que apenas le permitía alcanzar la tercera parte inferior de las ventanas, y cogiendo un cubo con agua, se puso manos a la obra con sus desesperados preparativos. Verónica observaba sus acciones con fría satisfacción, hojeando una revista de papel satinado y sorbiendo café. Damien, por su parte, hervía por dentro de indignación y humillación, pero mantenía una máscara impasible en el rostro. Era necesario intervenir, pero de forma discreta, sin delatar ni a sí mismo ni sus verdaderas motivaciones. Necesitaba sacar a Verónica de la habitación al menos por unos minutos. «Verónica, querida», dijo tratando de que su voz sonara lo más tranquila posible, «se me ha olvidado por completo que tengo que firmar unos documentos urgentes para Mark. Están en el despacho, en el estante de arriba. Por favor, tráeme esa carpeta azul». Verónica dejó la revista a regañadientes. «¿No puede esperar? Tengo cita para la manicura dentro de 1 hora», dijo con altivez. «Me temo que no. Mark llamará en breve para confirmar la recepción», dijo Damien con calma, pero con firmeza. Verónica suspiró profundamente, se levantó y se dirigió al despacho, lanzando una mirada sarcástica a Eva. En cuanto se cerró la puerta, Damien sacó inmediatamente el teléfono y marcó el número de la ama de llaves. «Agnes, soy Damien. Tengo un encargo urgente y secreto para ti»,
dijo sin perder tiempo. Dile a Eva que deje de limpiar las ventanas del jardín de invierno inmediatamente. Explícale que hoy, después del almuerzo, vendrá un servicio de limpieza profesional para limpiar todas las ventanas de la casa. Lo encargué el viernes pasado. Señor, pero yo no sabía nada de ese encargo, respondió sorprendida la ama de llaves. Haz lo que te digo, Agnes. Su tono se volvió severo. Y asegúrate de que Verónica no se entere de que esta orden viene de mí. Dile que es un procedimiento planificado del que te acaban de avisar. Colgó el teléfono y se acercó a Eva, que en ese momento se disponía a subir a una escalera inestable. Eva, déjalo, le dijo con suavidad. La ama de llaves vendrá pronto y te dará otra tarea. No toques esas ventanas. En sus ojos leyó algo nuevo que antes no había notado. Una firme determinación y preocupación. Ella asintió en silencio, y en ese instante, una delgada línea de comprensión tácita se extendió entre ellos, como si se hubieran convertido en guardianes de un pequeño secreto. Pronto apareció Agnes, y siguiendo las instrucciones, envió a Eva al ático a ordenar cosas viejas. Al regresar con la carpeta, Verónica descubrió con sorpresa que la limpiadora había desaparecido y que las ventanas seguían igual que antes. ¿Dónde se ha metido esa traviesa?, se indignó. Agnes dijo que la habían enviado al ático, ya que pronto vendrían a limpiar las ventanas, respondió Damien con calma, mientras revisaba los documentos. Pero yo no sabía nada de eso. Verónica estaba indignada porque su castigo público se había frustrado. Es una limpieza programada, querida. Simplemente se me olvidó avisarte, dijo él, sin apartar la vista de los papeles. Verónica apretó los puños, consciente de que su influencia se había visto mermada, pero no podía expresar directamente su descontento a Damien. Por la noche, entre las cajas polvorientas del ala semioscura de la casa, Eva descubrió un viejo baúl. Animada por la curiosidad, la abrió y vio dentro varios trofeos deportivos, un par de zapatillas gastadas y una fotografía en un marco antiguo. En la foto aparecía Damien, radiante de energía y alegría, cruzando la línea de meta bajo el letrero Maratón Urbano. Su paso seguro, sus piernas musculosas y su radiante sonrisa de ganador contrastaban fuertemente con la imagen de un hombre postrado en una silla de ruedas. Eva se quedó paralizada, con la foto en las manos, y una fría y vacía perplejidad se apoderó de su corazón. Eva devolvió con cuidado la foto al baúl, con las manos ligeramente temblorosas. La imagen del fuerte y alegre Damien no le daba paz, provocándole vagas y aterradoras dudas. Intentó apartar esos pensamientos, como fruto de su cansancio y su imaginación desbordante. Al día siguiente, en la mansión reinaba un ambiente animado, ya que para la cena debía llegar la madre de Verónica, Beatriz. Damien le pidió a Eva que lo llevara a la terraza abierta para disfrutar del aire fresco. Se acomodó en una silla con un libro, pero sus pensamientos estaban completamente absortos en la próxima visita, que era un elemento clave de su plan. A la hora exacta, justo al mediodía, un lujoso coche negro se detuvo frente a la entrada principal. De él salió una mujer vestida con un elegante y costoso traje, de aspecto impecable, alta, bien arreglada, con ojos fríos y cabello rubio perfectamente peinado. Damien, querido, susurró cariñosamente, acercándose a él y tocándole suavemente la mejilla con un beso apenas perceptible que olía a perfumes caros. Te ves mejor. Verónica te cuida con mucho cariño. Hola, Beatriz. Me alegro de verte, dijo Damien, manteniendo un tono de voz tranquilo. Verónica corrió hacia su madre y se abrazaron con fuerza. Tras un breve saludo, las mujeres se sentaron en una mesa alejada, pensando que Damien estaba ocupado leyendo
o descansando al sol. Sus susurros eran apenas audibles, pero el agudo oído de Damien captaba cada palabra de su diálogo despectivo y pragmático. «Bueno, querida, ¿cómo van las cosas con nuestro paciente?», preguntó Beatriz, removiendo el azúcar en una taza de té helado. «¿Aún no ha renunciado a la boda?». «Lo tengo completamente cautivado, mamá», respondió Verónica, con voz llena de complacencia. «Está confundido y deprimido. Depende completamente de mí. El abogado dijo que después de la boda sería mucho más fácil convencerlo de que firmara un poder general para administrar todos los activos. En la situación actual, parecerá una decisión razonable y la única correcta». «Estupendo», respondió Beatriz, con los ojos brillando con un destello frío y calculador. «Lo importante es que no permanezca en ese estado durante mucho tiempo. Su tratamiento y cuidados son muy caros y necesitamos fondos para llevar a cabo nuestros planes de inversión. Entiendes que su estado no puede permanecer inactivo». Damien sintió cómo se tensaban los músculos de su espalda bajo el peso de la manta. Escuchaba aquella conversación insensible y sus peores temores no solo se hacían realidad, sino que adquirían una forma repugnantemente clara. «No te preocupes, mamá», dijo Verónica con calma. «Unas semanas más de esfuerzo por mi parte y firmará todo lo que le proponga. Confía en mí incondicionalmente y me ve como su único apoyo». La obra estaba llegando a su fin. Beatriz, tras dar un sorbo de té, miró a Damien con una sonrisa depredadora, como si estuviera evaluando su presa. «Menos mal que es tan ingenuo. Los hombres con grandes recursos suelen comportarse como niños. Sigue así, pequeña. Pero no cometas errores y no dejes que el servicio se entere de demasiado». Estas palabras hicieron que Damien se acordara de Eva. Se dio cuenta de que su sinceridad y honestidad solo eran un obstáculo para Beatriz y su amiga en el camino hacia sus objetivos egoístas. Después de que las damas terminaran su conversación y se dirigieran a la casa para discutir los detalles del próximo compromiso, Damien permaneció solo en la terraza durante un rato. No había ira en su rostro, solo una fría y calculada determinación. Sacó su teléfono y llamó a un amigo. «Mark, soy yo», dijo con calma cuando suena la respuesta al otro lado del teléfono. «Damien, ¿ha pasado algo?», preguntó Mark con preocupación en la voz. «Todo va según lo previsto. Incluso mejor de lo que había previsto», respondió Damien, con la mirada fija en el cielo despejado. «Todas sus cartas están sobre la mesa. El acto final de esta obra está a punto de comenzar. Mantente alerta». El próximo compromiso se convirtió en un verdadero ajetreo, controlado por completo por Verónica y su madre. La mansión no dejaba de recibir a floristas, decoradores y organizadores de eventos, que discutían con las anfitrionas cada detalle de la próxima celebración. Damien observaba en silencio este bacanal de vanidad desde su sillón, desempeñando el papel de novio pasivo e indiferente. Sin embargo, su mirada no se centraba en la elección de los tonos de los manteles o los tipos de champán. Cada vez notaba más que Eva había cambiado. Hacía su trabajo a la perfección, pero su escritura había perdido la gracia de antes y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. A menudo se detenía, con la mirada fija en un punto, como si estuviera reflexionando sobre algún problema complejo. Damien comprendía que su estado deprimido no solo era el resultado de las constantes quejas de Verónica, sino también de algo más que aún desconocía. La idea de que esta chica estuviera sufriendo por sus acciones no le dejaba tranquilo. Una noche le pidió que lo llevara a la biblioteca, contando con que a esa hora Verónica y Beatriz estarían en la ciudad, eligiendo vestidos. Cuando Eva aparcó el coche junto a las estanterías y se dispuso a marcharse,
Él le tocó la mano. «Eva, quédate un momento, por favor», dijo con voz suave. La joven se quedó inmóvil, con expresión tensa. «¿Necesita algo, señor? ¿Quizá busca algún libro en concreto?» «No, me gustaría hablar con usted», dijo él, tratando de que su voz sonara lo más sincera posible. «He notado que estos últimos días no han sido fáciles para usted. Quiero que sepa que aprecio mucho todos sus esfuerzos. Su amabilidad y paciencia son muy valiosas para mí, especialmente ahora». Eva no estaba preparada para unas palabras de agradecimiento tan sencillas, pero tan significativas. Se sonrojó y bajó la mirada sin saber qué responder. «Solo hago mi trabajo, señor», susurró en voz baja. «No, haces mucho más que eso», replicó Damien. «Eres la única que me ve no como un objeto de compasión o de uso, sino simplemente como un ser humano. Te lo agradezco». A Eva se le llenaron los ojos de lágrimas, que rápidamente ocultó con la mano, pero Damien no se lo perdió. Le entraron muchas ganas de levantarse, acercarse a ella y decirle lo que pensaba, pero sabía que no era el momento adecuado. Su breve conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Verónica había llegado antes de lo previsto. Eva, al verla, se disculpó apresuradamente y salió de la biblioteca, dejando a Damien sumido en sus pensamientos y con un sentimiento de culpa. Al regresar a casa, Verónica vio a la empleada doméstica salir corriendo de la biblioteca, donde se encontraba su amado, y las lágrimas en su rostro delataban lo que había sucedido. En el corazón de la joven se sembraron inmediatamente las semillas de la celosía y la sospecha, que rápidamente germinaron en terreno fértil. No montó un escándalo de inmediato, sino que esperó pacientemente el momento adecuado para hablar con Eva a solas. Cuando Eva lavaba los platos en la cocina a última hora de la noche, Verónica entró y cerró la puerta silenciosamente. «¿De qué has hablado con él?», preguntó con voz gélida, sin el más mínimo atisbo de amabilidad. Eva se estremeció asustada. «No sé de qué hablas», respondió. «No te hagas la inocente», siseó Verónica, acercándose a Eva. «Te vi salir de la biblioteca muy alterada. ¿Te quejas de mí a él? ¿Quieres que te suba el sueldo? ¿O tienes otros planes más serios?». «No, que va, nunca me atrevería», respondió Eva asustada, retrocediendo hasta chocar con la mesa. «¿Entonces crees que puedes seducirlo?». La voz de Verónica se llenó de rencor. «¿Crees que alguien como tú, modesta y discreta, le conviene? Recuérdalo de una vez por todas, insignificante. Él es mío. Incluso así, es más valioso que toda tu miserable vida. Si te vuelvo a ver cerca de él, te echaré de aquí tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de recoger tus cosas. ¿Me has entendido?». Las palabras de Verónica resonaron con tal furia y odio que Eva se estremeció y un escalofrío le recorrió la espalda. No pudo responder nada, solo asintió en silencio, sin fuerzas para defenderse. Eva no pudo dormir en toda la noche después de la humillante escena en la cocina. Las palabras insultantes de Verónica parecían perseguirla, mezclándose con un sentimiento de miedo y un resentimiento que lo invadía todo. Al amanecer, tomó una decisión firme: marcharse. Ya era imposible vivir en esa casa, donde la humillaban y sospechaban de su maldad. Cuando todos en la casa se despertaron, Eva se acercó a Agnes y, conteniendo el temblor de su voz, le comunicó que se marchaba por motivos familiares. Agnes, aunque sorprendida, no le hizo preguntas. Solo suspiró con simpatía y le prometió que le pagaría todo por la tarde. Eva regresó a su pequeña habitación en el ala de los sirvientes y comenzó a recoger sus pocas pertenencias en una vieja bolsa de viaje. Metió en ella varios conjuntos de ropa, un par de libros y un recuerdo barato que había traído de su tierra natal.
De repente, sus dedos tropezaron con algo duro, envuelto en un pañuelo, que yacía en el fondo de un cajón de la cómoda. Desdobló la tela y volvió a ver la foto de Damien en la maratón, que por alguna razón había sacado del ático un par de días antes. Sentada en el borde de la cama, contempló durante largo rato el rostro feliz y lleno de energía del hombre de la foto. Ese Damien parecía un extraño, nada parecido al hombre abatido e indiferente que veía cada día. Y cuanto más miraba la foto, más claras se hacían todas las incongruencias y rarezas de su comportamiento. Su mirada sincera y cálida cuando le daba las gracias, su tono severo cuando daba instrucciones a la ama de llaves por teléfono, su ayuda secreta con las ventanas. De repente, una incomprensible simpatía por él, mezclada con inquietud, la invadió. Sentía que algo no iba bien, que tal vez este hombre corría un peligro que nadie sospechaba. El temor por su humillante situación se transformó en un miedo irracional, pero intenso, por él. No podía marcharse así, dejándolo en compañía de la cruel Verónica y su astuta madre. Algo en ella se rebelaba contra tal huida. Suspirando profundamente, Eva guardó cuidadosamente la fotografía en un pañuelo y lo puso en su bolso, pero escondió el bolso debajo de la cama. Eva decidió quedarse, al menos por unos días, para intentar entender lo que estaba pasando. Ya entrada la tarde, mientras realizaba sus tareas habituales, Eva regaba las flores en una de las terrazas más alejadas. Estaba segura de que estaba completamente sola, cuando de repente oyó la voz apagada de Verónica, que provenía de detrás de la esquina. Verónica hablaba por teléfono y su tono era serio e impaciente. Eva se quedó instintivamente inmóvil detrás de un espeso arbusto de jazmín, sin atreverse a moverse. «Sí, lo entiendo todo», decía Verónica al teléfono. «Los documentos están casi listos. Solo falta la firma en la última hoja. No te preocupes, no sospechará nada. Para él es solo una formalidad necesaria para transferir el control durante su, digamos, enfermedad». Ella lo escuchó en silencio y luego respondió con una risa fría y desagradable. «Por supuesto, confía en mí ciegamente. Después de la boda dependerá completamente de mí. El abogado principal de la empresa ya está de nuestro lado, por lo que en poco tiempo todos sus activos estarán bajo nuestro control total. Solo queda esperar el momento adecuado». Eva sintió como el hielo le invadía las venas. Las palabras de Verónica se convirtieron para ella en la terrible confirmación de sus sospechas más sombrías. No se trataba de un matrimonio por conveniencia, sino de una astuta toma de poder, de un juego cuidadosamente planeado en el que un hombre indefenso, en una silla de ruedas, no era más que un instrumento en manos de jugadores despiadados. La conversación que había escuchado disipó todas las dudas de Eva, convirtiendo sus vagas sospechas en un frío y aterrador cálculo. Verónica no era solo una novia codiciosa, era una depredadora que se preparaba sigilosamente para el ataque decisivo. Ahora, cada mirada, cada palabra y cada gesto en la casa le parecían a Eva llenos de un siniestro trasfondo. Dejó de ser una simple limpiadora para convertirse en una participante involuntaria de una traición, y ese conocimiento la oprimía como una carga pesada y peligrosa. Su actitud hacia Damien también cambió radicalmente. Ahora, al cuidarlo, no solo cumplía con sus obligaciones, sino que lo observaba atentamente y sin descanso, buscando el más mínimo indicio de que no era quien decía ser. La fotografía de la maratón ya no le parecía un simple recuerdo del pasado. Se había convertido en la clave que la había llevado a ver todo con otros ojos. Eva comenzó su propia investigación, silenciosa y discreta. Cuando le pasaba un libro, lo colocaba deliberadamente en el borde de la mesa,
obligándole a estirarse. Mientras tanto, observaba atentamente sus piernas, cubiertas por una manta. De repente, le pareció que, bajo la manta de lana, el músculo de la pantorrilla se tensaba por un instante, como si el cuerpo buscara instintivamente un apoyo. Este movimiento apenas perceptible no pasó desapercibido para su atenta mirada. Una vez, mientras limpiaba su dormitorio, accidentalmente dejó caer al suelo un tirador metálico, cuyo sonido rebotó bajo su sillón, muy cerca de su pierna. Sobresaltarse por un ruido inesperado a los pies es una reacción instintiva de cualquier persona. Damien no se inmutó, solo giró la cabeza lentamente. Pero Eva notó que su mirada se posó por un instante en el suelo, y en esa mirada había una concentración demasiado clara y nítida para alguien que tomaba analgésicos fuertes, de los que Verónica hablaba tan a menudo. Cada día, Eva acumulaba más y más detalles pequeños pero elocuentes. Notaba, por ejemplo, lo perfectamente recta que mantenía la espalda, lo que indicaba una tensión muscular considerable. Notaba cómo, por las tardes, cuando se creía inadvertido, la expresión de su rostro cambiaba, de dolorosa y sufrida a pensativa y dura. Comprendió que no tenía ante sí a un hombre abatido por la tragedia, sino a un maestro que llevaba a cabo un juego complejo y peligroso. Esta revelación no le proporcionó alivio, sino que, por el contrario, la hizo reflexionar sobre numerosos porqués. ¿Por qué lo hace? ¿Sabe algo de los planes de Verónica? ¿O se ha metido en un callejón sin salida, del que no puede salir sin perder prestigio o algo aún más valioso? En lugar de temer por él, en su corazón se instaló una compleja mezcla de compasión, curiosidad y preocupación. Comprendió que él, al igual que ella, estaba solo en esta lucha. Estaba rodeado de enemigos que se ocultaban bajo la máscara de amigos y familiares cariñosos. Esta comprensión no hizo más que reforzar su decisión de no marcharse. Tenía que quedarse e intentar ayudarlo, pero ¿cómo? Preguntarle directamente si estaba fingiendo era demasiado arriesgado, tanto para ella como para él. La única forma de salvar a Damien era encontrar pruebas irrefutables de la traición de Verónica. Para ello, necesitaba los documentos que ella había mencionado durante la conversación telefónica. Al encontrarlos, tendría un argumento de peso para desenmascarar a la impostora y tal vez sacar a Damien de la trampa de mentiras en la que él mismo se había metido. Ahora sus tareas en la casa adquirían un nuevo significado. Limpiaba, fregaba, pero ahora su atención no se centraba en el polvo, sino en los rincones ocultos, y sus oídos no captaban los sonidos cotidianos, sino fragmentos de conversaciones que podían ser la clave para resolver el misterio. La decisión estaba tomada, y ahora Eva solo tenía que esperar el momento adecuado para llevarla a cabo. Sabía que debía actuar con extrema cautela, ya que cualquier error podría costarle no solo su trabajo, sino algo mucho más grave. La oportunidad perfecta se presentó 2 días después. Verónica y Beatriz anunciaron por la mañana que se iban a la ciudad todo el día para la prueba final del vestido de novia y la reunión con el joyero. Dejaron a Damien en el salón con un libro y salieron de la mansión llenas de optimismo. Se le dio a la criada toda una lista de encargos y Eva, consciente de que era su única oportunidad, sintió que su corazón latía con fuerza, como si sus latidos se extendieran por toda la casa. Esperó pacientemente a que la anciana Marta se retirara a su habitación para descansar después de comer, y que Agnes, la ama de llaves, se fuera a su despacho a ocuparse de las cuentas. Una vez que se aseguró de que el pasillo principal estaba vacío, cogió el carrito con los productos de limpieza para no levantar sospechas al aparecer en el segundo piso
y se dirigió silenciosamente al dormitorio de Verónica. La puerta, como era de esperar, estaba cerrada con llave. Verónica, como siempre, cerraba con llave su habitación, incluso cuando se ausentaba por poco tiempo. Pero Eva, con muchos años de experiencia trabajando en casas ricas, estaba preparada para ello y sabía cómo sortear ese obstáculo. Sacó del bolsillo de su uniforme un fino trozo de alambre metálico, doblado previamente en el ángulo adecuado. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo introdujo en la cerradura. Le temblaban las manos, pero trató de no dejarse llevar por el pánico, recordando cómo un jardinero experimentado le había enseñado una vez, en broma, este truco en una cerradura vieja. Después de unos segundos angustiosos, se oyó un clic apenas audible y la puerta se abrió obedientemente. Eva miró rápidamente a su alrededor, metió el carrito dentro y cerró la puerta en silencio. La habitación de Verónica parecía una ilustración de una revista de moda. Predominaban los tonos fríos y claros. Reinaba un orden perfecto. En el tocador había baratijas caras y la enorme cama estaba impecablemente hecha. El aroma del perfume de Verónica flotaba en el aire, lo que aumentaba aún más la sensación de incomodidad de Eva, como si la dueña estuviera invisiblemente presente. La joven se esforzó por distraerse de esos pensamientos. El tiempo era limitado. ¿Dónde podía haber escondido Verónica los documentos importantes? Eva, sin perder tiempo, comenzó a registrar minuciosamente la habitación. Primero revisó todos los cajones del tocador, pero allí solo había cajas vacías, joyas brillantes y pañuelos de seda. Luego su mirada se posó en un elegante escritorio de madera blanca. Los cajones superiores estaban llenos de recibos de boutiques e invitaciones a fiestas. El cajón inferior, sin embargo, estaba cerrado con llave. Eva volvió a utilizar su alambre y la cerradura se abrió con sorprendente facilidad. Dentro había varias revistas de moda y una agenda de cuero. La leyó rápidamente, pero solo encontró anotaciones sobre citas y compras. Sin documentos importantes, el tiempo parecía acelerarse y una sensación de pánico comenzó a oprimirle la garganta. Eva se acercó a un enorme armario empotrado, cuyas puertas se abrieron de par en par, y ante ella apareció toda una serie de trajes de diseño, mientras que en los estantes había filas de zapatos exquisitos. En un rincón alejado, en el suelo, encontró un elegante maletín de cuero oscuro con cerradura de combinación. Su corazón se encogió de emoción. Sin duda, era él. Pero, ¿cómo entrar? Probó varias combinaciones, pero la cerradura seguía sin abrirse. La desesperación se apoderó de ella y su mirada se posó en un pequeño marco plateado con una fotografía que había sobre la mesita de noche. En la foto, Verónica sonreía mientras abrazaba a su madre. En el reverso del marco, grabada con una línea fina, había una fecha. De repente, Eva recordó las palabras de Verónica sobre que el cumpleaños de su madre era la fecha más importante de su vida. Con la rapidez propia de la emoción, marcó 4 dígitos en la cerradura de combinación. Clic. El maletín se abrió. Dentro, en un compartimento separado, había una carpeta maciza de cartón grueso. Eva, con manos temblorosas, la sacó y la abrió. El contenido de la carpeta resultó ser mucho más impresionante de lo que podía imaginar. No era un poder notarial común. El paquete de documentos, redactados por los mejores abogados, contenía la transferencia completa e irrevocable de los derechos de gestión de todas las empresas, fondos y propiedades inmobiliarias de Damien a Verónica inmediatamente después de la inscripción del matrimonio. El documento final era un contrato de donación, según el cual, en caso de deterioro de la salud de Damien, todos sus activos personales pasarían a estar a su disposición.
Desde el punto de vista jurídico, se trataba de un plan impecablemente elaborado, lo que podría calificarse de robo. Eva hojeaba las páginas y ante sus ojos pasaban nombres de empresas y cifras con tantos ceros que su mente apenas podía abarcarlas. Estaba tan absorta en la lectura de esos voluminosos documentos que no se percató de que un coche se había acercado silenciosamente a la casa. El sonido de la puerta al cerrarse y los ligeros pasos en la escalera pasaron desapercibidos. Solo se dio cuenta cuando la llave giró con un chirrido apenas audible en la cerradura de su propio apartamento. La puerta se abrió y Verónica, con una expresión de gélida sorpresa en el rostro, que instantáneamente se transformó en una fría y calculadora ira, se quedó paralizada en el umbral del dormitorio. Por un momento, se hizo un silencio aterrador en la habitación. Eva se quedó paralizada, con la carpeta en sus manos pálidas por el miedo. Verónica, de pie en la puerta, miró lentamente a la limpiadora y luego a la carpeta abierta, y su rostro se contorsionó con repugnancia. En lugar de sorpresa, en su rostro se reflejó una ira fría y despectiva, más amenazante que cualquier grito. «Eres una ladrona», susurró, con voz baja pero llena de odio. «Siempre supe que no eras solo una sombra invisible. ¿Has decidido meter tus sucias manos en mis cosas? Señora, yo...» «Solo intentaba poner orden», susurró Eva, apretando involuntariamente la carpeta contra su pecho. Sabía que era una tontería y que era obvio, pero no se le ocurrió nada mejor. ¿Poner orden? Verónica entró en la habitación y cerró la puerta con un fuerte clic. El sonido de la cerradura cerrada fue para Eva como un trueno en la calma. «Has abierto mi maletín y has husmeado en mis documentos personales, ¿y a eso le llamas orden? ¿Crees que soy tan ingenua como para creer semejante tontería?» Verónica se acercó rápidamente a Eva y con una fuerza desesperada le arrebató la carpeta de las manos. Las hojas se esparcieron por el suelo, formando un abanico. Verónica los hojeó rápidamente y enseguida se dio cuenta de lo que la limpiadora tenía en sus manos. Eso no hizo más que aumentar su ira. «Criatura», siseó, «esto es lo que necesitabas. ¿Has decidido buscar información comprometedora? ¿Has escuchado algo y has decidido que ahora eres una espía? ¿Quién te ha enviado?» Agarró a Eva por el hombro y la sacudió bruscamente. La chica retrocedió, y en ese momento, su pie se enganchó en una de las hojas que volaban por los aires. Cayó de rodillas, y en ese movimiento instantáneo e impredecible, su instinto se adelantó a su razón. Mientras Verónica recogía los papeles esparcidos, Eva, fingiendo luchar por mantener el equilibrio, deslizó la mano hacia el suelo y cogió el documento más importante, el contrato de donación, y sin llamar la atención, lo escondió bajo una pesada cortina que colgaba hasta el suelo. «Levántate», dijo Verónica, sin darse cuenta de esta rápida operación. La invadió la ira y el triunfo por haber pillado a la ladrona infraganti. Después de volver a guardar todas las hojas en la carpeta, se volvió hacia Eva. «Ahora vas a bailar para mí. No solo te echaré, sino que llamaré a la policía y responderás por robo y allanamiento ilegal». Eva se quedó paralizada por el miedo. La idea de la policía, la vergüenza y la cárcel le resultaba insoportable. «No, por favor, no lo hagas», suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo explicaré todo». «No quiero tus excusas», dijo Verónica con dureza. Agarró a Eva por el brazo y, sin piedad, la arrastró hacia la puerta. «Ahora bajaremos y le contarás todo a mi prometido. Que vea por sí mismo a qué gusano ha acogido en su casa». Verónica sacó a Eva, que se resistía, al pasillo y, sin prestar atención a su resistencia, bajó por la amplia escalera. El ruido de sus pasos
Llamó la atención de la ama de llaves y la cocinera, que asomaron la cabeza por la puerta de sus habitaciones con expresión preocupada. Verónica irrumpió en el salón, donde Damien leía absorto un libro, y empujó bruscamente a Eva, haciéndola caer sobre la alfombra junto a su sillón. «Mira, querido», dijo Verónica con arrogante desprecio. «Aquí está tu humilde criada. La he encontrado en mi dormitorio, hurgando en mis documentos. Es una ladrona, Damien». Damien dejó el libro con calma. Su expresión seguía siendo fría, pero bajo la manta, sus puños se apretaron con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Observó a Eva llorando en el suelo y sintió crecer en su interior una ira helada que tuvo que contener. Tenía que cumplir su papel hasta el final. «¿Qué significa todo esto, Eva?», preguntó con voz fría e indiferente. «Señor, yo... no es lo que usted...». Eva intentó explicarse, jadeando, pero Verónica no la dejó terminar. «¿No es lo que pensamos?», se burló con una risa. «Mira», agitó la carpeta en el aire. «Intentó robar mis documentos personales, aparentemente para utilizarlos después como chantaje». Damien permaneció en silencio. Cada frase de Verónica era un engaño, pero él no tenía forma de refutarla. No podía salvar a la chica inocente que se había convertido en víctima de sus propias acciones. Esa impotencia era más dolorosa que cualquier dolor físico. En los ojos de Eva veía desesperación y súplica, y tenía que responder con frialdad e indiferencia. «Sal de mi casa», declaró Verónica, disfrutando de su superioridad y de la humillación de su rival. «Inmediatamente. No quiero volver a verte aquí nunca más. Agradece que no llame a la policía. Compadezco tu insignificante vida». «Agnes», gritó, dirigiéndose a la puerta. «Asegúrate de que esta ladrona abandone la propiedad en 5 minutos, sin sus pertenencias y sin pagar». La ama de llaves, pálida y temblorosa, asintió en silencio. Le tendió la mano a Eva para ayudarla a levantarse. Eva, por última vez, llena de desesperación y decepción, miró a Damien. En sus ojos no vio ni una pizca de compasión, solo una fría condena. Sus palabras la hirieron más profundamente que todos los insultos anteriores de Verónica. Se dio cuenta de que él no le creía, que ahora él también la veía como una ladrona. Con la cabeza gacha, acompañada por la ama de llaves, se dirigió hacia la salida. Damien la acompañó con la mirada, y cuando la maciza puerta de entrada se cerró tras ella, sintió una profunda desolación. Tras la pesada puerta de roble, que separaba a Eva de esta casa para siempre, el silencio reinó en la sala de estar. Verónica, respirando con dificultad, sintiendo el calor de la excitación y el triunfo en sus mejillas, se volvió hacia Damien con aire victorioso, esperando al menos una mínima señal de aprobación o simpatía. Sin embargo, su rostro permaneció impasible, como una máscara de piedra, y su mirada se dirigió hacia donde acababa de estar Eva, con una expresión que Verónica no supo interpretar. No era ira, ni alivio, sino solo una especie de vacío sordo y sin color que la invadió. «Bueno, ya está», dijo, rompiendo el silencio y tratando de que su voz no sonara triste. «Un problema menos. Deberíamos haberla echado antes. No puedo imaginar el daño que ha podido causar». Damien permaneció en silencio. Giró lentamente la silla y se acercó a la enorme ventana que daba al jardín. Observó cómo una pequeña figura encorvada desaparecía lentamente por el camino de entrada, alejándose cada vez más, hasta que se perdió tras la curva. En ese momento, sintió un odio tan fuerte hacia sí mismo como nunca antes había sentido. Sus juegos cínicos, su prueba de resistencia, su cruel actuación, todo ello había llevado a que la única persona sincera y noble de esa casa fuera insultada, humillada
y expulsada como si fuera basura inservible. Y él, el todopoderoso Damien, permanecía inmóvil en su sillón, con la mirada fija en lo que estaba sucediendo, encadenado por sus propias mentiras. ¿Estás satisfecha, Verónica?, preguntó finalmente, sin volverse hacia ella. Su voz sonaba tranquila, desprovista de cualquier matiz emocional. Por supuesto que estoy satisfecha, respondió ella, dirigiéndose a la barra y sirviéndose una copa de champán. Esa desgraciada ha recibido lo que se merecía. Espero que esto sirva de advertencia para el resto de los sirvientes. Deben saber cuál es su lugar. Dio un gran trago y sonrió con aire triunfante. Su camino hacia la riqueza absoluta estaba finalmente libre de obstáculos. Nada podía detenerla ahora para llevar a cabo su plan. Damien permaneció en silencio, reflexionando sobre la última mirada de Eva. No había malicia en sus ojos, solo una profunda y desgarradora decepción. Ella lo consideraba un traidor. Y eso era lo más terrible. Se dio cuenta de que su juego se había salido de control, pasando de ser un plan ingenioso a un espectáculo desagradable en el que él mismo se había convertido en la marioneta principal. La tarea inicial, desenmascarar a Verónica, pasó a un segundo plano ante un nuevo y poderoso deseo. Tenía la obligación de arreglarlo todo, devolver a Eva su buena reputación y castigar a quienes le habían causado sufrimiento, aunque él mismo fuera el principal culpable. Eva vagaba por la carretera sin prestar atención al camino. Las lágrimas le picaban en los ojos y su corazón estaba lleno de desesperación y resentimiento. La habían echado, dejándola sin recursos, sin pertenencias, difamándola y humillándola ante todos. Pero lo peor era la traición de Damien. Por él lo había dado todo, intentando salvarlo, pero él ni siquiera se había molestado en escucharla. Solo se sentó y la miró con ojos fríos y distantes. Llegó a la parada de autobús de la carretera y se deslizó sobre el banco frío. Ni siquiera tenía dinero para el billete a la ciudad. Completamente sola, metió la mano en el bolsillo de su uniforme, desesperada por encontrar algún consuelo, y sus dedos toparon con un papel fino, doblado varias veces. Lo sacó y lo desdobló. En sus manos tenía la misma hoja que había robado del dormitorio de Verónica, el contrato de donación. Al leer la seca redacción legal, sintió que tenía en sus manos lo único que podía confirmar que tenía razón. El documento era una verdadera bomba, capaz de destruir todo el mundo de mentiras que Verónica había construido cuidadosamente. Y en ese momento, la desesperación dio paso a una furia fría y silenciosa. Ya no estaba indefensa, se había convertido en testigo y tenía un arma para luchar. El nombre que Damien solía mencionar por teléfono le vino a la memoria. Mark, el mejor amigo y socio comercial de Damien. Sin saber cómo encontrarlo, recordó el nombre de la empresa principal de Damien que figuraba en el documento. Con sus últimas fuerzas, se levantó y se dirigió por la autopista hacia la ciudad. Una hora más tarde, consiguió parar un camión que pasaba por allí y el amable conductor, al ver sus lágrimas, accedió a llevarla. En la ciudad, encontró una biblioteca con wifi gratuito y en cuestión de minutos localizó la dirección de la oficina central de la corporación de Damien. En la lista de la junta directiva figuraba el nombre de Mark. Lo más difícil era dar el siguiente paso. Se dirigió al enorme rascacielos de cristal y en la recepción pidió que la pusieran en contacto con Mark, dando su nombre completo. La recepcionista, al ver su ropa discreta y un poco gastada, la miró con desdén. «Me temo que está muy ocupado y solo recibe con cita previa», respondió la mujer con tono frío. «Por favor», suplicó Eva, «dígale que se trata de Damien. Es realmente importante», añadió. «Tengo algo que él tiene que ver». Algo en el tono desesperado de Eva
hizo que la secretaria dudara. Sin embargo, llamó al despacho del jefe. Al poco tiempo, se oyó la respuesta. «Le recibirá», dijo la mujer sorprendida, «en la planta 35». Cuando Eva entró en el enorme despacho, Mark, un hombre elegante y severo, se levantó de la mesa y la miró con expresión interrogativa. Habló en voz alta. «Tienes 5 minutos». Eva se acercó en silencio y dejó el documento sobre la mesa. Mark lo cogió, leyó rápidamente los primeros párrafos y su rostro se iluminó al instante. Miró a Eva con sorpresa. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó con voz brusca. En la mansión, Damien esperó a que Verónica, tras celebrar su victoria, se marchara a la ciudad. Una vez solo, Damien sacó su segundo teléfono secreto y llamó. «Mark, todo va mal», dijo sin rodeos. «Tenía que haberlo evitado, pero no pude. Han echado a Eva». «Tranquilo, Damien», respondió Mark, y Damien percibió en su tono notas extrañas que no había oído antes. «Está conmigo. Ahora mismo está en mi despacho». Damien se quedó paralizado. «¿Te ha encontrado?» «Sí, y ha traído consigo un documento muy interesante. Parece que tu espectáculo está llegando a su fin, amigo, y el final será espectacular». Al colgar el teléfono, Damien sintió un alivio extraordinario, mezclado con una nueva determinación. Cogió su teléfono habitual y llamó a Verónica. «Verónica, soy yo», dijo, esforzándose por dar a su voz un tono ronco y cansado. «Lo he pensado y tenías razón sobre la limpiadora. Yo estaba equivocado. Quiero pedirte perdón. Ven mañana por la mañana con tu madre. Quiero hablar sobre nuestro acuerdo prenupcial. Estoy dispuesto a ceder y revisarlo a vuestro favor». Al día siguiente, a las 10 en punto, un sedán de lujo se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. De él salieron Verónica y Beatriz, vestidas con elegantes trajes de negocios, con rostros que irradiaban confianza y un triunfo apenas disimulado. Estaban convencidas de que su plan había funcionado y de que Damián, abatido e impotente, estaba dispuesto a capitular. Las recibió la silenciosa ama de llaves y las condujo al salón, donde Damián ya las esperaba, sentado en una silla de ruedas en el centro de la habitación. Sobre la mesita que tenía delante había una carpeta con documentos y una pluma. En la habitación reinaba una atmósfera tensa y solemne, como si se tratara de la firma de un importante acuerdo de paz en el que una de las partes había sufrido una derrota inevitable. «Damien, querido, me alegro mucho de que lo hayas meditado bien y hayas tomado la decisión correcta», dijo Verónica con suavidad, acercándose a él y arreglándole deliberadamente la manta que tenía sobre las rodillas. «Estaba segura de que comprenderías quién es tu verdadero aliado». «Sí, querido», añadió Beatriz, sentándose en el sillón de enfrente. «En la situación actual, es muy importante tener cerca a personas en las que se pueda confiar plenamente. Verónica y yo siempre seremos un apoyo para ti». Damien, mirándolas con una mirada fría y severa, dijo lentamente. «Anoche pensé mucho», dijo con voz tranquila y sin emoción. «Me di cuenta de que había sido injusto con ustedes. Mis dudas eran insignificantes e indignas. Tenéis razón, realmente necesito vuestro apoyo». Verónica y Beatriz se miraron, y en sus ojos se podía leer una rápida y triunfante satisfacción. Su plan había superado todas las expectativas. «Estoy listo para firmar un nuevo contrato prenupcial», continuó Damien, abriendo la carpeta. «Un contrato que reforzará tus poderes para gestionar mis asuntos, Verónica. Entiendo que, en mi situación actual, no estoy en condiciones de dirigir plenamente». Cogió el bolígrafo, como si fuera a firmar, y Verónica, con los ojos brillantes de ansiedad, contuvo la respiración. «Pero antes de tomar ninguna medida», dijo Damien, dejando inesperadamente el bolígrafo, «quiero que me digas la verdad. Dime con sinceridad qué te motiva.
¿Por qué quieres todo esto? Verónica se quedó paralizada por un segundo ante una pregunta tan directa, pero al ver ante sí a un hombre abatido por el dolor y la confusión, decidió que podía permitirse ser sincera. Había llegado el momento de saborear su victoria. Muy bien, querido, si quieres la verdad, respondió con una sonrisa arrogante. Sí, quiero tomar el control de tu patrimonio, porque una persona como tú, en tu situación actual, no es capaz de administrarlo. El dinero debe generar ingresos, no quedarse inmóvil como una carga silenciosa. Debes estar agradecido de que yo asuma esta responsabilidad y te asegure una vejez tranquila. ¿Así que todo se reduce al dinero? ¿Y qué hay del amor del que tanto hablabas?, preguntó Damien con suavidad. Verónica soltó una carcajada estridente y desagradable. ¿Amor? Querida, no seas tan ingenua. El amor es solo un cuento para los pobres. En nuestro mundo solo existen los negocios y las asociaciones. Nuestro matrimonio es el más ventajoso de todos, y estoy convencida de ello. Y tú, se inclinó hacia él, y su voz adquirió un tono despectivo. Tú no eres más que la llave de mi éxito, una llave vulnerable y defectuosa. En el momento en que pronunció esas palabras, Eva entró silenciosamente en la sala de estar. Verónica y Beatriz, atónitas, se volvieron hacia ella. Eva estaba de pie en la puerta. Su vestido era sencillo, pero impecablemente limpio, su rostro pálido, pero firme. Junto a ella estaba Mark, con una mirada severa y austera. «¿Qué hace ella aquí?», exclamó Verónica, con el rostro encendido de ira. «Yo eché a esa sinvergüenza. ¡Guardias!», gritó, pero no obtuvo respuesta. Eva dio unos pasos seguros hacia adelante, con la mirada fija en Verónica. «Ha olvidado algo en su dormitorio, señora», dijo con calma, y dejó una fina hoja de papel sobre la mesa ante una atónita Beatriz. Beatriz se tomó el documento, lo hojeó rápidamente y su rostro adquirió un tono pálido y grisáceo. Ante ella yacía el contrato de donación, prueba irrefutable de su astuto plan. «¿De dónde?», susurró apenas audiblemente, pero las palabras no pudieron salir de su boca. «Tú». Verónica, presa de la ira y el miedo a ser descubierta, gritó y se abalanzó sobre Eva, tratando de arrebatarle de las manos lo que creía que eran los documentos restantes. Se acercó rápidamente a la silla de Damien para agarrarlo con las manos, pero en ese mismo instante ocurrió algo inesperado para todos. Damien, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se levantó de su sillón con suavidad y seguridad. Se puso de pie en toda su estatura, como un muro invisible, bloqueando el paso a Verónica. Su movimiento fue tan natural y poderoso que no dejó la menor duda sobre su salud y su fuerza. Simplemente se levantó, como un hombre lleno de fuerza y energía. En la sala de estar se hizo un silencio ensordecedor. Verónica se quedó paralizada en la puerta, con la boca abierta en un grito silencioso y los ojos muy abiertos por el horror y la incredulidad. Beatriz se levantó lentamente de la silla, con el rostro desfigurado por el shock absoluto. Sus miradas se posaron en Damien, que estaba de pie frente a ellas, y su mundo artificial, construido sobre mentiras y cálculos astutos, se derrumbó en un instante, convirtiéndose en polvo. En la habitación reinaba un silencio tan absoluto que parecía tangible, denso. Verónica miraba a Damien y su mente se negaba a creer lo que veían sus ojos. El asombro inicial dio paso a una perplejidad desconcertada, que se transformó rápidamente en un miedo animal. Dio un paso atrás, como si se hubiera topado con algo desconocido y aterrador. Beatrice, a diferencia de su hija, perdió toda su aristocrática compostura. Con dificultad, volvió a sentarse en el sillón, con su costoso traje arrugado y el rostro gris
como una máscara. Miró a Damien como si fuera un depredador que les había dejado acercarse demasiado antes de mostrar sus afilados colmillos. Eva también se sintió conmocionada. Aunque lo había presagiado, ver a Damien levantarse de la silla fue algo completamente diferente. Era la encarnación de todos sus temores, y al mismo tiempo un espectáculo increíble que le hizo detenerse el corazón. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? Logró articular Verónica con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de derrumbarse. Los médicos dijeron lo que les convenía, respondió Damien con frialdad y crueldad, acercándose a ella. Ya no interpretaba el papel de noble hombre de negocios. Ante ellos se presentaba quien estaba al frente de una enorme corporación, autoritario, seguro de sí mismo y completamente despiadado con sus adversarios. Todo este farsante, Verónica, solo era para ver tu verdadera esencia. Debo admitir que el espectáculo resultó increíblemente impresionante. Caminó lentamente por la habitación. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral. Se detuvo junto a la mesa y tomó el documento que Eva había traído. Contrato de donación, se oyó en el silencio. Muy bien pensado, murmuró. Quedarse con todo sin esperar el triste final. Aún más despiadado de lo que podría haber imaginado. Bravo, Beatriz, se nota quién es tu maestro. Beatriz se estremeció, pero su silencio fue total. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, pero sus pensamientos se habían congelado en la desesperación. Pero eso no es cierto. Fue ella, esa persona despreciable, quien lo planeó todo. Verónica, desesperada, señaló a Eva. Quería separarnos para ocupar mi lugar. Es una mentirosa y una tramposa. ¿Una tramposa? Damien sonrió con amargura. Mark, creo que tienes algo que decir al respecto. Mark, que estaba de pie en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante y puso la grabadora sobre la mesa. Pulsó el botón y en la habitación se oyó la familiar voz de Verónica, que con ácido humor anunciaba que Damien no era más que la llave de la caja fuerte. La risa de Verónica, grabada en la cinta, sonaba especialmente siniestra en el silencio. Verónica, pálida, retrocedió al darse cuenta de que cada una de sus palabras había quedado grabada. Se encontraba atrapada en una trampa sin salida. Verónica, durante mucho tiempo dudé de tu sinceridad, dijo Damien con cansancio. Eras demasiado perfecta, demasiado impecable. Tus palabras de amor sonaban pulidas, como un texto aprendido de memoria. Y para asegurarme, ideé una prueba que debía revelar tu verdadero amor o descubrir tu verdadera esencia. Y no me has defraudado. Te has mostrado tal y como eres. Su mirada se posó en Eva. En sus ojos, fríos hasta ese momento, apareció una nueva mezcla de sentimientos: culpa, admiración y profunda gratitud. Sin embargo, me equivoqué en una cosa, dijo, dirigiéndose ya no a Verónica, sino a todo lo que le rodeaba. No podía imaginar que en este juego ruin aparecería una persona verdaderamente honesta. Una persona que me ha mostrado más compasión y bondad en estos 3 meses que tú en los 3 años que llevamos conociéndonos. Una persona a la que has humillado, insultado y al final acusado de mentir. Se dirigió a Eva, que permanecía de pie en silencio, con la cabeza gacha. Ella no es una ladrona, Verónica. Es la única que ha intentado ayudarme. Incluso cuando me consideraba indefenso y débil, lo arriesgó todo para protegerme de ti. Yo te dejé echarla, y eso es lo único que realmente lamento de toda esta situación. En ese momento, Verónica se dio cuenta de que lo había perdido todo: el dinero y a Damien. Él ya no la miraba a ella, sino a la antigua limpiadora,
con una expresión tan sincera que nunca había visto en su rostro. La desesperación se convirtió en una furia animal. Verónica se abalanzó sobre la mesa, agarró un pesado cenicero de cristal y se lanzó sobre Eva. «Te mataré», gruñó, pero Mark reaccionó con rapidez. Agarró su brazo en el aire y lo giró con fuerza, haciéndola soltar el cenicero. «Basta, Verónica, se acabó el juego», dijo con dureza. Damien les dio tiempo para que asimilaran la gravedad de lo sucedido. «Tenéis una opción», dijo finalmente, recuperando el tono gélido de su voz. «Ambos debéis abandonar esta casa inmediatamente y desaparecer de mi vida para siempre. Olviden mi nombre, mi dirección, todo lo que nos ha unido alguna vez». En su lugar, Mark pulsa un botón en su teléfono y todo el material, incluida la grabación de audio, llega instantáneamente a manos de la policía. Se le acusará de conspiración con fines de fraude a gran escala. Supongo que pasarás los próximos 10 años en un lugar mucho menos cómodo que esta mansión. La decisión es tuya. Beatriz fue la primera en recuperarse. Se levantó de la silla, con el rostro pálido como una máscara. Sin decir una palabra ni mirar a nadie, pasó junto a su hija y se dirigió hacia la salida. Verónica, presa de la ira y la humillación, miró a Damien con una última y desesperada mirada suplicante. «Damien, por favor», susurró apenas audiblemente. «Te quiero». «Vete, Verónica», respondió él fríamente, sin una pizca de remordimiento en la voz. Al comprender que todo había terminado, se encogió y siguió a su madre. La puerta de entrada se cerró tras ellas, y el salón quedó en silencio. Pero era un silencio diferente, lleno de alivio y desolación. Mark se acercó a Damien y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» Damien asintió. «Gracias, amigo. Por favor, déjanos solos». Mark asintió, comprendiendo, y tras despedirse de Eva, salió de la habitación. En el enorme salón, donde ahora solo quedaban ellos dos, Eva sintió cómo el vacío y el frío la invadían. Damien se volvió hacia ella y su rostro estaba tan impregnado de profundo arrepentimiento que a Eva le dolió el corazón. «Eva», su voz temblaba, «no sé cómo explicarlo, cómo pedirte perdón. Mis acciones fueron crueles e irreparables. Te metí en mi trampa, te sometí a humillaciones y te puse en peligro. Y lo más repugnante es que traicioné tu confianza en el momento más crítico, cuando necesitabas mi protección». «Sabía que había algo más en ti», respondió ella con calma, mirándolo con sus ojos penetrantes. «Lo sentía. Incluso en tus silencios veía que no le creías. Puse mi venganza por encima de tu bienestar, y eso es imperdonable», admitió él, acercándose a ella. «Me has enseñado lo que es el amor y la lealtad verdaderos. Me has enseñado que hay valores en el mundo que no se pueden comprar ni falsificar, y nunca lo olvidaré. Perdóname, si es posible». Se presentó ante ella, sin ocultar su debilidad, pero sintiéndose más vulnerable que nunca. Y Eva, mirando sus ojos llenos de arrepentimiento, sintió que su dolor y su resentimiento se desvanecían, dejando tras de sí solo compasión y el germen de algo nuevo, sorprendentemente inesperado. Pasó un año. El brillante sol otoñal bañaba con colores dorados y carmesíes los senderos de un pequeño parque. Damien y Eva, tomados de la mano, paseaban lentamente por ellos. La enorme y fría mansión, que se había convertido para Damien en un símbolo de mentira y soledad, había quedado atrás hacía tiempo. Ahora habían encontrado la paz en una acogedora casa de campo, donde el aire se llenaba del aroma de las manzanas y la hierba recién cortada. Los juegos cínicos y los intentos de poner a prueba la fortaleza de las personas habían quedado atrás. Junto a Eva, él volvió a aprender a confiar en el mundo y en sí mismo.
Ella ya no era la limpiadora tímida y asustada que él había conocido. En sus ojos se leía una tranquila seguridad y en sus labios solía aparecer una sonrisa sincera. Eva había hecho realidad su antiguo sueño al matricularse en un curso de diseño paisajístico. Su relación, que había nacido en un ambiente de engaño y desconfianza, se había convertido en un sólido apoyo, en un refugio seguro para ambos. Él había encontrado en ella no solo amor, sino también una profunda curación para su corazón. Ella no veía en él a un millonario, sino a un hombre perdido en la búsqueda de la verdad, al que ella había logrado sacar de su error. Deteniéndose junto al banco, Damien la miró con la ternura que ahora podía mostrar abiertamente. Había encontrado lo que buscaba, aunque de la manera más inesperada y difícil, pero ahora eso ya no importaba.